La semana pasada hablamos sobre dinero y hablamos de siembra, hablamos de cosecha. Y arrancamos desde un principio que yo llamo el principio, el propósito original, ¿sí? Que está ahí en Génesis. Voy a poner esto en no molestar. Que está en Génesis y vamos a empezar retomando desde ese punto. Un segundo, así comparto lo que tengo por aquí. Muy bien. El tema de hoy se llama de bastardos a primogénitos. Y tiene que ver con Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo Hebreos 12, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción. Antes de esto, como esto es está dado para líderes, les cuento algunas cuestiones técnicas también detrás de esto que hacen a un liderazgo inteligente, un liderazgo actualizado, déjenme llamarlo moderno, si quieren. Ustedes verán que yo utilizo muchas herramientas, como por ejemplo el PowerPoint que utilicé la semana pasada, pero también me van a ver utilizar esto que es un mapa mental. Hoy no voy a utilizar un PowerPoint, vamos a navegar por un mapa mental. Y yo les recomiendo a quienes se animen, a quienes puedan, tratar de involucrarse con este tipo de herramientas. Los PowerPoint son interesantes si uno tiene claro lo que va a decir. No ayudan a aclarar los conceptos a los que los están enseñando. Ayuda para que el que lo recibe claro, pero si el que los va a enseñar no los tiene claro de antemano, nunca van a ser claros por el PowerPoint. En cambio, los mapas mentales ayudan a organizar las ideas. Son cosas parecidas, aunque bastante diferentes en algunos conceptos, a lo que puede ser un cuadro sinóptico, como quieran, pero una herramienta que le permita ordenar las ideas siempre, pero siempre es importante, ¿sí? Yo lo uso permanentemente en lo que sea, ¿sí? Me siento para armar una clase, para escribir un libro, para lo que sea, para escribir un estudio, lo que sea, me pongo a trabajar aquí y comienzo a ordenar las ideas. Y hoy van a ver esa trastienda de cómo se ordenan las ideas a través de este mapa mental. Hay programas para utilizar mapas mentales por todos lados, para el teléfono, para Android, para Microsoft, pagos gratuitos, así que eso no les va a faltar. Bueno, les decía, el estudio de hoy se titula De bastardos a primogénitos y está basado en Hebreos capítulo 12. Como introducción vamos a partir del mismo punto que partimos la semana pasada, que tiene que ver con el propósito original. En ese propósito original está el cómo y por qué Dios creó al hombre. Y cuando crea al hombre, comienza a repetir el mismo propósito que les dio a los animales y les dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, lo cual también le dijo a los animales, pero aquí la cosa empieza a cambiar porque acá dice llenar la tierra y sojuzgarla, y esto no le dice a los animales, y sobre todo no le dice esta última parte que es y señoread. Señoread no es ni más ni menos que hacerse señor, establecer gobierno y ejercer autoridad. ¿Señoread sobre qué? Bueno, dice señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra.
Y entonces nos deja con una intención inicial o un propósito inicial de parte de Dios de poner al hombre en una posición de gobierno. Se ha dicho muchísimo de gobierno en estos tiempos, sobre todo en relación a la guerra espiritual ni hablar, pero a la participación también en los gobiernos de turno, en los gobiernos políticos de tanto desde las ciudades hasta la nación. Yo no me voy a meter específicamente en eso, pero déjenme plantear esta cuestión general de parte del Señor de que nos ha puesto para gobernar. Y si vamos a tomar liderazgo, vamos a pretender ser líderes, esto tiene que estar bien, pero bien presente. Vamos a cambiar ahora, vamos a ir entonces al libro de Hebreos, capítulo 12, y lo vamos a ir leyendo. Debería leerlo completo. Que es lo que quisiera hacer. Estoy diciendo en mi cabeza si lo voy a ir leyendo por partes o no. Vamos a ir leyéndolo por partes, sí. Así no se hace tan pesada la lectura. No es que sea pesado leer la Biblia, por favor. Pero este capítulo 12 yo lo dividí en 3 partes. Los primeros 5 versículos, luego de 6 al 11 y de 12 al 29. De los primeros 5 versículos dice, por tanto, yo insisto siempre que se encuentre un por tanto, quiere decir que no podemos leer todo esto ignorando todo lo que viene antes. Y el capítulo 11 en particular habla de los héroes de la fe. Y bueno, todos los primeros 10 capítulos de Hebreos que van introduciéndonos hasta ese momento, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Perdón, 2 versículos más. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero en estos primeros 3 versículos, más que los 5, esto que he puesto como la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el Señor nos plantea un norte, un desafío, que vamos a entenderlo de alguna manera. Los autores tradicionales me van a decir que esta gran nube de testigos que tenemos tiene que ver con esos héroes de la fe del capítulo 11. Y a mí me cuesta mucho encajar la doctrina esta de los muertos que me miran en la doctrina que el Señor me dejó. Así que no puedo yo hacerlo. Aunque lo esté haciendo en forma figurada, no son ellos mis testigos, ¿sí? Yo creo que ellos son el ejemplo y ese ejemplo estaba cada uno de ellos en un entorno en particular y que ahora yo debo plantearme cuál es el entorno y en la nube de testigos que yo tengo por delante. Esa nube de testigos, ¿sí? Para mí, yo ahí me pregunto si son presentes o pasados, son los presentes. Los pasados no digo que no me importen porque yo vivo reconociendo de dónde he venido, a mis antecesores, a mis predecesores, pero la realidad es que los testigos que a mí me mueven para correr la carrera que tengo por delante, ¿sí? Los que hoy me son de testigos son aquellos que me rodean. Esto es mi prójimo,
mis hermanos, la iglesia, la nación, la ciudad, como usted lo quiera ver. ¿Sí? Hoy yo tengo un compromiso para aquellos con los que tengo que servir o a los que voy a servir. Entonces esta nube de testigos, los que están mirando a ver qué es lo que pasa conmigo, son los que tengo hoy, no los que hubo en el pasado. Dice, teniendo tal nube de testigos, despojémonos ¿de qué? Y aquí habla de dos cuestiones que hacen que la carrera se nos haga más difícil. En primer lugar dice de todo peso y usa una palabra muy interesante que es la palabra oncos. Ustedes habrán escuchado la palabra oncología, y la palabra oncos es un peso, es un bulto, podríamos decir tumor, pero la palabra tumor también existe, pero no es ni más ni menos que algo que nos impide movernos con mayor libertad, algo que no tenemos, que no pertenece a nosotros, ¿sí? Y luego va a decir de todo peso, dice, y luego va a decir y del pecado que nos asedia, acosa, pero también dice que se enreda en nuestros pies. Esa es la idea. Aquí está hablando de correr una carrera y nadie puede correr una carrera con los pies atados o los pies enredados. ¿Recuerdan ustedes la imagen o la idea de ceñirse los lomos? Ellos usaban vestidos largos y solamente para trabajar, no hablamos de correr una carrera, ellos tenían que ceñirse los lomos porque lo primero que necesitaban era libertad de movimiento, dejar sus piernas libres. Ahora dice el Señor que para que nosotros podamos correr esa carrera lo suficientemente libres, tenemos que deshacernos de un pecado que nos acosa y se enreda en nuestros pies. El pecado no hace otra cosa que complicarnos la vida. Complicarnos la carrera. En ese todo peso podríamos poner un montón de otras cosas que no necesariamente son pecado, pero que son inútiles para nuestra carrera. A veces, sin necesidad de cargar con cuestiones pecaminosas, cargamos con cuestiones que son inútiles, que lo único que hacen son retrasarnos, ¿sí? Si no, cuénteselo a Lot, que cargó con parte de su familia inútilmente. Y va a introducir por primera vez en este pasaje el concepto de compaciencia. Vamos a hablar de gobierno, pero la primera cosa que nos hace, que el primer concepto en cuanto a gobierno que nos hace ver es que somos personas bajo gobierno. Y la palabra o la posición del ser paciente es la idea de permanecer bajo autoridad, permanecer bajo cobertura. Uso con discreción la palabra cobertura porque ha sido bastante manoseada últimamente, ¿sí? En los últimos años, pero esa es la idea, permanecer bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el señorío de Dios. Y ese permanecer también crea una especie de resiliencia, ¿sí? O resistencia ante todo lo que viene, ¿sí? Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si vamos a hacer gobierno, primero tenemos que aprender a permanecer bajo autoridad, ¿sí? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, ¿sí? Y fíjense que acá no habla de Cristo, no habla del ungido, sino que habla de Jesús. Jesús es el perfil humano, la cualidad humana de hombre que Jesús tenía, de la que describe, por ejemplo, Filipenses cuando habla del que se despojó a sí mismo de todo. Para entrar luego, a partir del versículo 6, hablarnos de cierta disciplina que Dios ejerce sobre nosotros. Así que si leemos en el 6, del 5 en adelante mejor, dice, porque aún
no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, esto es una condición, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, el Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y esto para mí es una de las mayores tensiones o gravedades de momentos más graves de toda la palabra. Hacernos partícipes de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Volvemos entonces despacio a ver esto de la disciplina de Dios. Dice que Dios ejerce sobre nosotros disciplina. Disciplina tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? Disciplina tiene que ver con castigo también, tiene que ver con reprimenda, pero tiene que ver con poner límites, tiene que ver con encaminar, tiene que ver con poner lo que llamamos una disciplina de vida. Se disciplinan los soldados, se disciplinan los deportistas, que van generando rutinas de entrenamiento, ¿sí?, que hacen de ellos una verdadera disciplina. Y aquellos que desarrollan una especialidad, ¿sí?, también se dice que desarrollan una disciplina, aún los médicos, los abogados, ¿sí?, porque van entrenándose en algo. Ahora dice que Dios nos disciplina. Y nos disciplina porque nos recibe como a hijos. Esto es central en todo lo que vamos a ver en esta noche. ¿Está? Es cierto que somos hijos de Dios por haber recibido al Señor. Esto dice Juan capítulo 1. A los que le recibieron les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por nacimiento en nuestro espíritu. Nuestro espíritu nace de nuevo. Es necesario, Nicodemo, capítulo 3 de Juan, que nazcamos de nuevo. Pero, por otro lado, legalmente nosotros hemos sido adoptados por Dios. Esto es claro en la palabra en el Nuevo Testamento. Nacemos de nuevo, pero somos adoptados como hijos. Ahora dice que Dios, ¿sí?, el Padre, que llama ahí el Padre de los Espíritus, nos recibe como hijos y nos trata como hijos. Y en ese nos trata como hijos, primero nos ama, luego nos disciplina, esto es, nos enseña, nos corrige, y si es necesario, nos azota. Y todo desde su amor, la enseñanza, la corrección y los azotes, si nos caben, debemos recibirlo como de quien viene, como del Padre que nos está disciplinando con un propósito en particular, ¿sí? Y entra a compararnos con los padres terrenales. Nos dice, los padres terrenales también nos disciplinaron y nosotros recibimos su disciplina con beneplácito, dice, siendo que ellos nos disciplinaban a su buen entender. Algunos con mejores propósitos que otros, pero dice, para lo que ellos creían era de provecho. Ahora, el Padre de los Espíritus, ¿sí?, ahora el Dios, ¿sí?, soberano,
dice, nos está disciplinando ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Y les decía, para mí es de las cuestiones más graves y más profundas de toda la palabra. El hacernos partícipes de su santidad. Cuando nacemos de nuevo, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Pedro va también a hablar sobre el participar de su santidad, pero aquí dice que Él trabaja sobre nosotros, trabaja sobre nuestras personas, trabaja disciplinándonos con un propósito en particular, que es el hacernos partícipes de su santidad. ¿Somos santos? No. ¿Recibimos santificación? Sí, pero amén de que Dios nos trate como santos, que nos trate como justos, Él trabaja para que podamos ser partícipes de su santidad y haya verdadera santidad en nosotros. Y el tema de la santidad va a transformarse también en un tema central en este pasaje. Sé que voy corriendo, pero no me queda otra, ¿sí? Leemos a partir del versículo 12. Entonces, lo que el autor de la carta a los Hebreos dice, que por cierto, para los que me han escuchado alguna vez, los que no me han escuchado acerca de este tema, insisto, no es Pablo, es alguien muy allegado a Pablo, es una persona más culta que el mismo Pablo, pero que ha estado muy cerca de él por su doctrina, pero se escribe y piensa distinto. Por lo cual, después de haber hablado del hecho de ser, ¿cómo es? Tratados como hijos. Una cosa que no dije aquí. Nos trata como a hijos y nos disciplina, pero si no lo hiciera, dice, esto tiene que ver con el título que le di al estudio, dice, al que no se lo disciplina, se transforma ¿en qué? En bastardo. El hijo o es hijo o es bastardo. Y es bastardo aquel al que el padre no reconoce y por ende no disciplina. Ahora, lejos de ser bastardo, nosotros somos recibidos y adoptados por Dios y tratados como hijos. Por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vamos despacio, vamos por él. En el pasaje anterior, nuevamente, aparece la idea de soportar, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que dice correr con paciencia, ¿sí? Y aquí, cuando dice que Dios nos disciplina, dice, si soportamos la disciplina. Dios nos trata como a hijos. Y la palabra que usa de soportar es la misma palabra, es el verbo, ¿sí? Que se usa para decir paciencia, jupomeno y jupomoné, ¿sí? Son la misma palabra, permanecer debajo. Si somos capaces de aún en la disciplina permanecer bajo autoridad. Y este es el punto. Vamos a llegar a ser gobierno porque es lo que Dios quiere para señorear, pero sobre la creación, pero antes debemos poder soportar la disciplina, y para soportar la disciplina debemos poder estar bajo autoridad, bajo la voluntad de Dios y bajo el gobierno de Dios en todo tiempo. Ahora dice, en esta tercera parte, que yo puse, mirad que no desechéis al que habla, porque así termina, que hay acciones que primero nos está pidiendo que hagamos. La primera es la de levantar o restaurar. ¿Sí? Levantad o restaurar dos cosas. Dice, las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Cuando hablamos de manos cansadas y manos que se levantan, a mí inmediatamente se me va la idea a la alabanza, pero también está hablando de trabajo. Las manos nos sirven tanto para alabar
como para trabajar. Esto no es una cuestión de contemplación. No estamos hablando de una vida de contemplación. No estamos hablando de una vida de recogimiento. Estamos hablando de poner manos a la obra, ¿sí? ¿Alzamos nuestras manos para alabar a Dios? Sí, pero también alzamos nuestras manos para trabajar y ¿por qué no?, para batallar. Y las rodillas paralizadas, también cuando hablamos de rodillas se me va a la cabeza el orar. ¿Pero está hablando solamente de orar o también estoy hablando de levantar las rodillas, ponerlas en marcha para caminar, para correr, para marchar, ¿sí? Para movernos, ¿sí? Dios está hablando de personas que se mueven, que trabajan, que alaban y que clavan sus rodillas también para orar. Todo eso está en esta acción de levantar y restaurar las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Y entonces va a decir, haced sendas derechas para vuestros pies. Que lo cojo no se salga del camino y que sea sanado. Hablamos de santidad, hablamos de batallar, dice en un momento, hasta porque aún no habéis batallado hasta la sangre contra el pecado. Y parece ser que esa batalla contra el pecado es una batalla que, si bien no la libramos solos, porque Dios está con nosotros, es una batalla que sí tenemos que librar, que nadie librará por nosotros. ¿Somos justificados por la fe? Sí. ¿Todos nuestros pecados han sido perdonados? Sí. Pero aún hay pecado en nuestra vida con el cual vamos a batallar y es un problema de todos los días nuestro, ¿sí? Dice, corramos la carrera que tenemos por delante. Y dice que tenemos que quitar todo peso y el pecado que se enreda en nuestras piernas, en nuestros pies, que nos asedia, que nos acosa y que no nos deja avanzar y ser lo que Dios quiere. Y esa es una batalla que tenemos que pelear todos los días. Por eso dice, haced sendas derechas para vuestros pies, que lo cojo no se salga del camino y que sea sanado. No por ser cojo nos vamos a salir, tenemos que sanarnos de nuestras cojeras. No podemos excusarnos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestras rengueras, en nuestras cojeras, ¿sí? Sino que tenemos que sanar esas cuestiones. ¿Para qué? Para que luego nuestros pies no se vean forzados o tentados o llevados fuera del camino. Seguidamente va a decir, seguid la paz con todo, pero ese seguid es una acción deliberada, es una acción no de quien sigue detrás de alguien, sino quien persigue para alcanzar. ¿Está? Como si saliéramos de casa, como si saliéramos a la búsqueda de, como si estuviésemos corriendo, persiguiendo para alcanzar algo. Y dice, seguid la paz con todos. No dice con algunos, no dice con los que te hacen bien, no dice con tus amigos, no dice con los que tenés cerca, dice con todos. La paz con todos. ¿Qué significa paz? Paz es ausencia de guerra, paz es ausencia de conflicto. ¿Está? Seguid la paz con todos y otra vez se cruza aquí el tema de la santidad. De la cual va a decir, sin la cual nadie verá a Dios. Primero dijimos que Dios nos corrige, nos disciplina, porque tiene un propósito final, y es que participemos de su santidad. ¿Y por qué Dios está tan interesado en que participemos de su santidad? Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Es posible ver a Dios? Sí. Si leemos capítulo 13 de Corintios, vamos a ver que es necesario que maduremos, que es necesario que lleguemos a la perfección, y también va a hablar de eso este pasaje. Pero la condición o la conclusión
de la madurez, seguramente pasa por la santidad, porque aquí es tajante. Sin santidad, nadie puede ver a Dios. ¿Mm? Y hace entonces seguidamente un llamado de atención. Ese llamado de atención dice, mirad que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, fíjense entre ustedes, estén atentos, alertas, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y mi pregunta inmediata fue, ¿somos salvos por gracia? ¿Está hablando de salvación? Porque después va a estar hablando de primogenitura. ¿De cuál de estas gracias está hablando? Sinceramente yo no creo que esté hablando de salvación, porque la salvación es lo único que tenemos garantizado. Lo que no tenemos garantizado es todo lo que viene después de la salvación. Cada uno construye la salvación que quiere, ¿sí? Cada uno construye o edifica o acumula, como ustedes quieran verlo, tesoros en el cielo como quiera. El Señor viene porque somos salvos, pero viene con juicio y viene con premio, con corona y con premio. Va a medir lo que nosotros somos y alcanzamos. Por eso la salvación no está en juego para mí. Ahora me pregunto, ¿estará en juego la primogenitura de la cual está hablando ahora? Y todavía no hablamos, no definimos qué es primogenitura, ¿sí? Pero de eso habla aquí. Dice, cuidado, no vaya a ser que haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar esta gracia. Me pregunto yo, la primogenitura. No sea que dice que haya alguna raíz de amargura. Y yo he escuchado de sanidad interior muchísimo hablar de raíz de amargura. Pero hoy yo leo este pasaje y no encuentro, no digo que el otro no sea válido, pero no encuentro como natural que la raíz de amargura tenga que ver con un problema nuestro y clavado en nuestro ser. Porque yo me pregunto, ¿la raíz de amargura para quién? Dice, una raíz de amargura que los hostiguen, luego utiliza dos palabras, y vuelvo sobre el para quién, dos características de aquellos que se transforman en raíces de amargura, y habla de los fornicarios, dicen los pornos, usa la palabra pornos, y usa la palabra profano, que es irreverente, vulgar, impuro, vil. Entonces me pregunto, esta raíz que termina dando fruto de amargura. Yo ahí les puse también Deuteronomio 29:18, ¿sí? Dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. De ahí se saca la idea de la raíz de amargura, pero ¿de raíz de amargura para quién? ¿Quién es el que se amarga? Y yo sinceramente creo que en este contexto el que se amarga es Dios. El que se amarga es Dios, una raíz de amargura para Dios. Dios es el que se apena, Dios es el que está a disgusto con nuestro pecado. El pecador, ¿saben por qué peca? Porque le gusta. Mal que le pese reconocerlo, pecamos porque nos gusta. Porque el pecado nos trae cierta satisfacción, a pesar de que después el resultado sea terrible. Es como el que se droga, como el que toma, como el que bebe de más. No bebe de más buscando la borrachera, bebe de más porque en ese momento le hace bien.
La consecuencia es la borrachera, la consecuencia es la cirrosis, la consecuencia es la vergüenza, la consecuencia son todas las cosas malas que vienen después, pero en ese momento no puede resistirse a la satisfacción de beber, de drogarse o de cometer el pecado que sea. Pecamos porque nos gusta. Ahora, la raíz de amargura, el fruto de amargura, termina amargando a Dios. Y entonces pone el ejemplo de Esaú. Y aquí entramos de lleno en el tema. No sea que, y lo voy a leer tal como dice la palabra, no quiero saltarme nada por recordarlo mal. Dice, no sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, vuelvo a la pregunta primera. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué gracia? ¿La salvación o la primogenitura? Porque acá dice, no sea que haya alguno como Esaú que no alcance, que venda su primogenitura. ¿Sí? Porque luego no la va a poder recuperar. Y aquí estamos entonces metiéndonos de lleno en el tema. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y aquí está hablando de qué? Está hablando de lo que pasaba en el monte, en el desierto. Y fíjense que dice que no era que tenían temor de Dios. Dice que no podían soportar lo que se les estaba diciendo, ¿sí? Era tan espantoso que el mismo Moisés lo confiesa. Si a uno una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Mm? Esto fue en la antigüedad, era palpable. Pero dice, ahora ustedes no se acercaron a esto, ahora se han acercado a algo peor, diría yo, ¿sí? Se han acercado al monte de Sión. El monte de Sión es la figura de la fortaleza y centro de adoración universal. Es donde está asentada la ciudad de Jerusalén. Y entonces va a describir al monte de Sión. Dice, esto no es aquel monte palpable. Este es el monte de Sión. Dice, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. No sé cómo imaginan ustedes a la Jerusalén celestial. No sé cómo imaginan ustedes a lo que Apocalipsis llama la Nueva Jerusalén. Pero es claro por este y otros textos que la ciudad del Dios vivo, la ciudad donde Dios habita y ya no hay templo porque Él habita en ese lugar, no es una ciudad literalmente con calles de oro y perlas, sino que somos nosotros, que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la Nueva Jerusalén. Es esta ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, dice. Y fíjense que la sigue describiendo como la compañía de muchos millares de ángeles. Dice, no os habéis acercado al monte palpable que está en el desierto, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí pone una frase que a mí
me conmueve, pero es la que me centra en este momento. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos, en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces veamos un poco qué es esto de primogénitos y primogenitura. En un momento habla de herencia, herencia bendita. Dice, esa bendición heredada que Esaú no pudo volver a tomar. Cada vez que hablamos de primogenitura estamos pensando de alguien que es hijo de. Y el primogénito, o los primogénitos, o de primogénitos y primogenitura, se habla a lo largo de toda la Biblia. Empezamos por allá, por las plagas de Egipto, con la muerte de los primogénitos. Y el primogénito es el primer hijo varón. Ahora, ¿de esto trata la primogenitura? ¿Solamente del primer hijo varón? ¿Solamente el primogénito es el primer hijo varón? Porque si esto fuese así, acá dice a la congregación de los primogénitos, acá no hay un primogénito, acá hay una congregación de primogénitos. Así que hay algo más que el simple hecho de haber sido el primer hijo varón que nació. Y hay un secreto en esto que es espectacular. Jesús es el primogénito natural. Tan natural como que es el único natural hijo de Dios y se transforma en el unigénito de Dios. Todos nosotros somos adoptados. Ahora, en la ley hebrea existe algo que se llama primogenitura, que tiene que ver no solo con el hecho de haber nacido primero, tiene que ver con una bendición especial que se hereda de parte del Padre y que tiene que ver con una posición de gobierno. Es importante que entendamos cuándo un hijo varón primero hace valer su primogenitura. Cuando yo pregunto cuándo es que es válida la primogenitura, la mayoría de las veces me dicen cuando se muere el padre. Y resulta que cuando se muere el padre es cuando se termina la primogenitura, no cuando empieza. ¿Sabe cuándo comienza la primogenitura? Cuando el padre se jubila, no cuando el padre se muera. ¿En qué consiste la primogenitura? ¿En una herencia mayor, en el doble de la herencia, en la mejor parte? La primogenitura consiste en poder ocupar la posición de gobierno sobre la casa de su padre. Entonces, cuando el padre entra a jubilarse, es el primogénito el que se hace cargo de los negocios del padre, del gobierno de la casa del padre. Cuando el padre muere, caso, por ejemplo, de las 12 tribus, cuando el padre se murió, ¿qué pasó? Cada tribu, cada uno de los 12, que ya tenía su herencia repartida, comenzó ¿qué? Un nuevo proceso con su nueva casa. Y es así que tienen la casa de Judá, la casa de cada uno de los 12. ¿Sí? Porque cada uno comienza su nuevo ciclo. Y luego ese que está al frente de la casa, el padre de esa nueva rama, tendrá sus propios primogénitos. ¿Sí? Pero es cuando éste se jubila, cuando no puede hacerse más cargo porque
no tiene más ganas, porque no le dan la fuerza, porque se enfermó, por lo que sea, porque le llegó la edad, que, porque cuando ya cumplió su propósito, que entonces el hijo que él bendijo con la primogenitura se hace cargo de la casa. Y esto, ¿sí?, si no fuese así, no tiene sentido el hablar de primogénitos de Dios. Porque seríamos primogénitos de alguien que nunca va a morirse. Y Dios no tiene pensado morirse. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que otra persona que no es el primero puede llegar a ser primogénito? Existe otra condición, otra posibilidad para ser hijo de alguien, y es la adopción. Y la adopción no es una cuestión menor en la ley hebrea. El hijo adoptado no es un hijo que nació, déjenmelo decir de esta manera, por la suerte. No es que me tocó lo que me tocó. Es un hijo que yo voy y elijo. Lo escojo por lo que es y como es. Y por ser un escogido, por haberlo amado antes y escogido, ese hijo es un hijo especial. Y por ser un hijo tan especial, puede recibir de parte del Padre derechos de primogenitura. Es así que entonces nosotros, hijos adoptivos de parte de Dios, escogidos expresamente, en un momento podemos recibir y ser hechos primogénitos. Ahora, la pregunta es, ¿todos vamos a ser primogénitos? Parece por lo que Dios dice en su palabra, que hay algunos que pueden no alcanzarlo, por esto de la raíz de amargura, por esto del pecado. Y fíjense, yo puse ahí una flecha con un signo que no sé si saben interpretar, pero que ese signo es distinto. Es lo opuesto al igual. Entonces mi pregunta es, ¿la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos es igual a los espíritus de los justos hechos perfectos? Porque los justos hechos perfectos me suena a salvación, pero esto es diferente. Aquí hablamos de gobierno, aquí hablamos de primogenitura, aquí hablamos de algunos que han alcanzado una posición especial dentro de la casa de Dios. Y de esto se trata. Podemos elegir ser bastardos, podemos elegir ser solamente, si no, bastardos y qué, si no soportamos la disciplina de Dios. Recuerden, no estoy hablando nunca del que se pierde, estoy hablando de los que se salvan. Podemos comportarnos como bastardos si es que elegimos no soportar la disciplina de Dios. Dios nos dejará a nuestro buen albedrío, digamos, ¿sí? No estamos hablando de salvación, porque la salvación es por fe. Ahora, si soportamos esta disciplina, seremos tratados como hijos, y si alcanzamos la santidad que Él quiere compartir con nosotros, entonces pasaremos a ser inscritos en los cielos como ¿qué? Como primogénitos. Y este no es un tema menor, es un tema fundamental. ¿Para qué nos creó Dios? Para que nos transformemos en señores de la creación. ¿Cómo lo logramos? Hay que trabajar sobre nuestras vidas, hay que trabajar sobre nuestro pecado, hay que trabajar sobre nuestras debilidades, hay que trabajar sobre aquellas cosas que llamamos flaquezas o enfermedades y sanarlas, dice, para que lo cojo no se salga del camino y alcancemos aquello que Dios quiere hacer con nosotros, que no es ni más ni menos que ponernos al frente de su casa. ¿Por qué? ¿Dios se va a mudar? ¿Se va a morir? ¿Dios va a abandonar el trono? No. Pero dice Dios solamente, no todos entrarán en mi descanso, en mi reposo.
Nosotros somos el reposo de Dios, somos la Jerusalén celestial y somos el reposo de Dios. Si leen esta carta con esa idea, le van a ver que es una idea natural de esta carta. Nosotros somos el reposo de Dios, pero para eso Dios tiene que poder darnos a nosotros el gobierno, la autoridad para que hagamos las cosas que Él hace. Y gobernemos su casa. De esto se trata gobierno. Gobernemos lo que Él llama después un reino inconmovible. No hay forma de escapar de Dios. Dice que no hay forma de darle la espalda. ¿Sí? Dice que Él conmoverá los cielos y la tierra como criaturas que son, como cosas hechas que son. ¿Para qué? Para que recibamos un reino inconmovible. Amén. Conclusión. Antes, o en un principio, éramos o podemos ser bastardos, hijos sin padre, sin disciplina, sin límites en amor. Ahora Dios nos da la oportunidad de que recibirnos y tratarnos como hijos y de inscribirnos como primogénitos en los cielos. A todos, no solamente a los que son capaces de recibir y de permanecer, de recibir su disciplina y permanecer bajo su disciplina, su corrección, sus límites, su castigo si es necesario. Para que recibamos la primogenitura, que es una bendición heredada en particular, que es una cuestión legal, ¿sí? Y que tiene que ver con la autoridad sobre la casa del Padre. ¿Cuándo? Cuando Dios decida reposar. Y resulta que en el séptimo día, Dios comenzó su reposo, y este es el tiempo de la iglesia, y este es nuestro tiempo al día de hoy. Cuando Él terminó de crear al hombre, entró en su reposo. Y dice, en el séptimo día, descansó. El hombre hizo de las suyas y no pudo cumplir propósito, pero eso no quita que Dios esté cumpliendo su propósito. Y su propósito en nosotros es que gobernemos. Si usted quiere verlo esto con el tipo de gobierno que quiera, véalo. Pero aquí está hablando de gobernar, dice qué cosa, absolutamente todo. Amén. Muy bien. Es posible que la semana que viene, no lo tengo determinado, iba a hacer un paréntesis al final, pero ya son las 10 de la noche, hablar un poco de oiréis de guerra y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es posible que veamos algunas cosas en el contexto de lo cotidiano que tenemos hoy. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Y fui prolijito con el tiempo, llegué justo a las 10 de la noche. Les escucho. Quedó todo claro. Nos dejo todos ahí aplastados contra el asiento. ¿Cómo? Quedó todo claro, Oscar, porque nadie pregunta nada. Nadie pregunta, sí, es una duda que tengo. O quedó todo claro, o no entendieron nada, o qué sé yo, pero bueno, ahí está. Y ahora encima, como los puedo ver, tienen una cara de susto algunos, qué bárbaro. No sé. Estaba pensando, ¿no? Cuando usted hablaba de los testigos, también hay una forma de ver que somos, sin duda que comparto plenamente que no es en el pasado, es hoy, ¿no? Pero hay una cosa que hemos usado también en estos tiempos. Si fue testigo, cuéntelo. Uh-huh. Si somos testigos del Evangelio, somos testigos. ¿Testigos de Jehová, quizá? Demos testimonio. No, testigos de Jehová, no.
demos testimonio, ¿no? Testimonio del Evangelio en nuestra vida, de la expresión de testimoniar lo que realmente dice ahí. Claro, testificar de lo que decía ese pasaje, ¿no? Somos hijos adoptados, adoptivos. Es muy interesante.